Ser minero. Cambiamos ahora sí de entorno, salimos de la capital, nos vamos hasta Sabero, nuestro punto de referencia y encuentro cada lunes con Roberto Fernández, el director del Museo de la Minería y de la Siderurgia en Castilla y León. Roberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues ya ves, estupendamente. Da igual que se acabe el año que empiece, que ser minero, vamos, presente. Fiel a su cita, siempre con temas apasionantes que ofrecer a nuestros oyentes, como es el caso de esta semana. Pues sí, vamos a comenzar el año y este programa inicial de Ser Minero hablando de literatura, de buenas historias, como hacemos muy a menudo. Vamos a dedicar estos minutos a la novela Amores de Guerra y Paz, en la que un joven minero ve alterada su tranquila vida en un pequeño pueblo de la montaña leonesa y nos va a llevar con él a vivir junto a otros protagonistas algunos de los momentos más convulsos de la Guerra Civil Española. Es una novela editada por Eolas y su autor es Rubén Alonso de Ponga. Por Rubén es natural de Valbuena del Roblo, es importante decirlo, es maestro, geógrafo, es profesor y es un gran conocedor de la guerra civil y de la posguerra, y ya lo ha llevado en otras ocasiones a sus novelas, como por ejemplo En el ruido de las carretas, Semillas de una guerra y El llanto de la Caravilla. Y hoy le hemos pedido a Rubén que nos acompañe y nos hable de esta su última novela. Uh-huh. Muy bien, Rubén, un placer tenerte aquí en Ser Minero. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, encantado de estar con todo lo que se relaciona con León, que siempre ha sido y será mi tierra. O sea que encantado de estar con vosotros. Bueno, con una novela que de alguna manera, ¿no? Algunos de sus pasajes están situados en este entorno de cuenca minera, que significa, entiendo, mucho para ti, ¿no? No solamente como escritor, sino en lo personal. Mucho. La novela arranca ahí, en la cuenca minera de Sabero, donde trabajaba el protagonista, lógicamente ficticio, aunque siempre pudiera ser real. Y arranca ahí, después hay muchos episodios de la novela que se desarrollan en toda esta zona de la cuenca minera, de la montaña oriental leonesa. La novela parte del conflictivo año del año 1934, cuando las revueltas en Asturias, en Cataluña, también hay en esa cuenca minera, y es donde se inicia la novela. Sabero, además, para mí tiene muchísimos otros recuerdos. Desde pequeño he conocido y he estado muchas veces por ese pueblo, he participado en corros de lucha leonesa que se organizaban ahí, por tanto conozco a mucha gente del pueblo y para mí es un pueblo también especial, aparte del museo que he visitado en varias ocasiones y donde también presentamos, creo que la tercera edición del Ruido de las Carretas. El Ruido de las Carretas, sí. Y Semillas de una guerra, me parece. Y Semillas de una guerra, también presentamos ahí la segunda edición, sí, es cierto. Y esta es una novela, Rubén, no sé si decir fruto de la pandemia, pero por lo menos sí impulsada, ¿no?, por la pandemia que vivimos. Hombre, a ver, a mí lo que más me ha costado a veces para empezar una novela es encontrar un tema que me entusiasmara y demás, y después poder continuarlo. Y en esta, había iniciado el tema, iba escribiendo cosas, pero cuando nos encerraron hace casi 2 años, dispuse de, lógicamente, muchas más horas poder dedicar a la novela, y realmente fue cuando la acabé. O sea, cuando se acabó la novela. Si no, no lo sé, si todavía estaríamos en ello. Y vuelves un poco a uno de tus momentos históricos de referencia, ¿no? La Guerra Civil Española. Yo es un tema que siempre me ha apasionado. He leído centenares de libros sobre la Guerra Civil de ambos bandos. Las clases que daba a mis alumnos de historia, cuando tratábamos este tema, procuraba enfocarlo desde muchos puntos de vista para que ellos después decidieran qué es lo que debían pensar o hacer, y es un tema que me ha apasionado siempre. Lo viví desde pequeño cuando mis tíos, gente del pueblo, me explicaba historias. Tuve familiares que lucharon en los dos bandos y de todos oí historias muy diversas y apasionantes, y sí, es un tema en el que siempre me ha entusiasmado y me he preocupado de más, ¿no?, de lo que dices.
al hilo de lo que dices, yo creo que la novela relata muy bien esa división tan marcada, ¿no? Esa que contabas tú también a tus alumnos, ¿no? Esa división que se produjo, Sí. pues en España, no sé, región a región, pueblo a pueblo, vecino a vecino, y como la novela, ¿no? Casi hermano a hermano. Eso lo tienes muy presente también. Sí, sí. Yo siempre se lo decía a los alumnos, lo más triste para un país es una guerra civil, o sea, una guerra y sobre todo una guerra civil, porque es eso, deja pues unos pozos que es muy difícil después de olvidar. Entonces, en la novela esta, aunque habla de la guerra, yo creo que es más bien una novela de paz. Es una novela de paz, la que, bueno, pues se critica la guerra desde todos los bandos, porque es, repito, lo más triste que nos puede pasar a un país. Y luego también, bueno, aparte de, lógicamente, la guerra civil presente, pero otro gran coprotagonista de esta novela vuelve a ser, como no puede ser menos, la montaña de León, ¿no? A la que siempre regresas físicamente, pero también literariamente. Sí, a ver, la tierra donde uno ha nacido, donde has pasado los primeros años, la tierra donde has regresado siempre, donde tú no has olvidado nunca tus raíces, tanto familiares como geográficas, como de gustos. Pues bueno, yo aunque vivo habitualmente en Barcelona, yo viví desde hace mucho, nunca me he desligado de esa tierra y ni me pienso desligar, y lógicamente pues bueno, he regresado y la conozco bastante a fondo. Entonces he procurado pues que esté en todas las novelas, porque aunque estas se desarrollan muchos más ambientes, lógicamente la montaña oriental leonesa, las cuencas mineras, toda esa parte, pues es una de las zonas que no puedo olvidar nunca, porque además lo conozco muy bien, lo he vivido, y así como el deporte de la lucha leonesa, que también quiero que de alguna manera siempre esté presente en pequeños detalles de las novelas, en pequeñas escenas. Sí, sí. Y decía Chechu, nos decía Fulgencio, que ha sido un poco como la persona que nos ha descubierto pues la última obra de Rubén, que él siempre está muy muy pendiente. Bueno, sí. También por el tema de la lucha leonesa, sabes que Ful es nuestro referente, ¿no? Él decía, cuando nos hablaba de esta novela, y luego lo ha dicho también en algún artículo, te echa un poco en cara, ¿verdad, Rubén?, que no has firmado con el nombre de tu madre también la novela, porque él dice que buena parte, ¿no?, de tus fuentes de información primigenias, vamos a llamarlo así, vienen de las historias, ¿no?, que te contaba tu madre. Sí, Fulgencio tiene un especial cariño a mi madre, se lo agradezco, y lógicamente, a ver, mi madre ha sido la inspiradora pues de muchas historias, ¿no?, porque ella pues ha sido la que me ha contado infinidad de historias, igual que os decía antes que de mis tíos, de gente mayor del pueblo, he oído historias, pues lógicamente mi madre, que además tiene una memoria de elefante, pues he oído miles de historias, y muchas de estas historias son las que me han iniciado para escribir algunas de las novelas. Quizá esta no es la que más, pero sí, sobre todo en novelas anteriores, pues sí, tengo muchísimo que agradecer a mi madre, igual que a otras muchas personas, porque igual que pongo los agradecimientos, a ver, una novela no es fruto de un trabajo exclusivo de una persona. No tengo que agradecer a muchas personas, y a mi madre entre ellas, por supuesto, sí. Uh-huh. Uno de los personajes destacados, ¿no?, de los protagonistas, tiene un pasado minero. ¿De qué manera, cuando tú concebías ese personaje, de qué manera ese oficio, ¿no?, contribuyó a forjar su personalidad? Cuando estabas esbozando, ¿no?, cómo sería psicológicamente ese personaje, ¿cuál es el peso, ¿no?, que tiene esa condición de minero? A ver, yo desde pequeño he convivido con mucha gente que ha trabajado en la mina. Nosotros allí en el pueblo tuvimos minas de pequeñísimas explotaciones en las que además se podía entrar libremente y demás. Entonces, yo he convivido con mucha gente, bueno, que ya te digo, estaba relacionada con la minería. Uh-huh. En algunos aspectos, los que no trabajábamos en el pueblo de pequeños en eso y demás, los considerábamos a veces unos privilegiados porque ganaban bastante más dinero. No sé si esas cosas fueron cambiando y demás. Uh-huh. A ver, allí los pueblos pues eran más pobres, la gente vivía de la agricultura, de la ganadería, de una economía de subsistencia, y entonces el ser minero pues aportaba un plus importante. Un riesgo, evidentemente, también muy importante. Sí. Y todo eso yo creo que influye en un poco el personaje pues que Pepe, que
que vive de una manera un poco más libertina. Ajá. No sé, es una forma distinta. Bueno, pues además se le ve muy bien, ¿no? ese perfil de sin miedo al riesgo, ¿no? Efectivamente. Echada para adelante, ¿no? Porque los mineros, ya sabes que, bueno, pues oye, se entraban a la mina, pero no sabían si salían o no. Efectivamente. Entonces, no tenían ese miedo a la muerte, eran más arriesgados, más, bueno. Aparte de eso, pues lógicamente eso incita al personaje a entrar pues en una corriente política del anarquismo que bueno, pues fue dominante en algunas zonas de España en toda esa época, y después pues en Barcelona en la primera parte de la Guerra Civil, que es donde él se desenvolverá posteriormente y demás. Uh-huh. O sea que Bueno. yo creo que el ser minero, a ese personaje, pues a Pepe en concreto, pues le influye mucho en su manera de ser y de actuar. Bueno, pues es otra recomendación literaria que encuadramos en nuestro espacio Ser Minero, gracias al autor de este libro, Amores de Guerra y Paz, Rubén Alonso de Ponga. Enhorabuena y un fuerte abrazo. Gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias también a ti, Roberto. Gracias, un libro muy recomendable y que sucedía a muchos mineros, que tuvieron también que huir de las cuentas y bueno, y defenderse como pudieran. Muy bien. Gracias. Hasta el lunes que viene. Hasta el próximo lunes.